sobre las cuestiones de simulación y de modelado. Entonces, les pido por favor que saquen su manual, pero no en la práctica 2, nos vamos a ir hasta la práctica 4. La práctica 4 en la página 16, por favor. ¿Listos? Es parte 1, ¿verdad, profe? Sí, la parte 1. Le voy a pedir a alguien que me ayude a leer. Déjenme ver. Déjenme ver quién no vino. Bueno, pues que sea aleatorio. Aleatorio. Devani, ¿me ayuda a leer, por favor, la práctica 4, parte 1? Déjenme ver aquí. Deb. Profe, dice Deb que no tiene micrófono. ¿Quién? Devani. Pues bueno, ayúdele usted, Cintia. Okay. Nomás no le cambié, es que como estoy en otro lado. Bueno, ahí va. Práctica. ¿Es esa la 4, profe? Sí, dijo que esa. Ok. Sí, la 4. Ok, bueno. Simulación de procesos por lote, parte 1. Diversos procesos ambientales se basan en la utilización de sustratos disueltos para favorecer el crecimiento de poblaciones microbianas mixtas. Un modelo completo de un proceso ambiental requiere de muchos datos experimentales. Cuando no se dispone de datos experimentales suficientes, diversas suposiciones se hacen para simplificar el modelo. Por ejemplo, una población microbiana mixta se puede tratar como una especie con parámetros cinéticos basados en el comportamiento general. El crecimiento de la población también puede suponerse que está limitada por la concentración de un sustrato. Esto suele ser un compuesto que contiene carbono, nitrógeno, fósforo o cualquier nutriente esencial. También se supone que no hay flujo hacia o desde el volumen de reacción, de tal manera que el volumen permanece constante. Este es el caso de algunos procesos de tratamiento de aguas residuales a pequeña escala, tales como tanques sépticos para el tratamiento de aguas residuales domésticas y también para algunos estanques pequeños. También se supone que el contenido es completamente uniforme o bien mezclado. Esto puede lograrse mediante una acción mecánica en algunas plantas de tratamiento de aguas residuales o puede ser debido únicamente a la acción del viento en la superficie del agua de un estanque de poca profundidad. ¿Les sigo? Sí, por favor. Ok. En el sistema de las variables importantes son la masa biológica seca o la concentración de células, X, y la concentración del sustrato, S. El reactor con un volumen V es bien mezclado y el crecimiento se supone que sigue la cinética tal como se describe por la ecuación de Monod, basada en la del sustrato limitante. El consumo del sustrato está relacionado con el crecimiento celular por un factor de rendimiento constante YX sub X sobre S, y las bases en las que el crecimiento es muy lento o ya no se presenta crecimiento no se incluyen en el modelo. Bueno, el balance de masa menciona que es la tasa de acumulación igual a la tasa de producción, y para las células es... ¿También les digo? Si quiere, sí, Cintia. Gracias, muy amable. Ok, bien, entonces este rollito nos habla ahorita de lo que es un proceso por lote. Si recuerdan en la presentación que les pasé hace como una semana cuando empezamos a explicar, vimos que había procesos por lote, había procesos continuos y procesos semicontinuos, ¿sí? Un proceso por lote se distingue porque no hay entradas ni salidas del sistema, ¿sí? No hay entradas ni salidas del sistema. Y bueno, déjenme les comparto otra pantalla.
La pantalla, lo que le estoy compartiendo es una presentación de la misma práctica 4 que vamos a ver y las voy a ir agregando ahí a Teams, ¿no? Entonces, lo primero que estamos viendo es que el proceso o el reactor por lotes es aquel en el que no tenemos ni entradas ni salidas del sistema. Y bueno, también nos empezó a hablar el manual, Cintia, a través del manual, de cinéticas o de procesos microbianos, ¿sí? En la que se supone que tenemos o podemos tener, dice por ahí, poblaciones microbianas mixtas. Cuando ustedes les enseñan o cuando empiezan a ver reactores o no sé, desde microbiología o cosas así, les hablan de, pues de microorganismos los cuales necesitan de consumir un sustrato, ¿no? Consumen un sustrato y a partir de ese consumo de sustrato comienza el crecimiento de la población microbiana, ¿sí? Pero lo que nos mencionaba el manual es que muchas veces, sobre todo en sistemas, pues vamos a decirle que son fuera del laboratorio, existen no solamente un tipo de microorganismos, sino que existen varios tipos de microorganismos, ¿sí? Consorcios microbianos, y que las cinéticas de consumo de sustrato y de crecimiento de la población puede representarse como un grupal, como un global, ¿no? Bien, algo que hay que tener en cuenta es que, pues, para cuestiones de ingeniería ambiental, muchas veces lo que se busca es consumir un sustrato y que ese sustrato generalmente es, pues, puede ser un proceso, un compuesto contaminante o indeseado, y para ello necesitamos de un microorganismo que sea adecuado, un microorganismo que pueda consumir a dicho sustrato, ¿sí? No todos los microorganismos pueden consumir cualquier cosa, ¿no? Si eso fuera, pues utilizaríamos cualquier microorganismo para degradar, no sé, los componentes plásticos, ¿no? O compuestos recalcitrantes. El chiste es que necesitamos un microorganismo adecuado para consumir cierto tipo de sustrato. Y aparte de eso, necesitamos de darle las condiciones necesarias, pues, para que esto se dé. ¿Okay? Bueno, este rollito es lo mismo que hablábamos de los consorcios microbianos, ¿sí? Y pasamos ya, o nos mencionaba por ahí algún ejemplo, un ejemplo de un tanque séptico, de una laguna, o de una planta de tratamiento de agua residual, en donde se pueden aplicar los conceptos de un bioreactor por lotes. ¿Bien? Algo importante que mencionaba por ahí, el manual, es que se supone que el contenido en un reactor por lotes debe estar perfectamente mezclado. Ok, de acuerdo a sus clases de reactores, ¿qué implica suponer que tengo un reactor tipo tanque completamente agitado o con mezclado perfecto? Hello. ¿Puede repetir la pregunta, profe, por favor? Sí. Ok. ¿Qué implicaciones o qué significa que yo tenga un reactor o que el contenido de mi reactor sea completamente uniforme o que tenga mezclado perfecto? Que las concentraciones van a ser iguales en cada punto del reactor. Ok, las concentraciones van a ser iguales en cada punto del reactor. Si yo me voy a este dibujito de aquí, al dibujito que tengo, ¿no? Al dibujito que tengo aquí en pantalla, significa que yo tengo para un proceso por lotes, en realidad esto no debería existir, en un proceso por lotes no tengo ni entradas ni salidas, para empezar, ¿sí? Tengo únicamente mi reactor, y en mi reactor va a estar mi sistema reactivo, ¿no? Aquí va a estar mi mezcla a reaccionar, ¿sí? Bien, si lo simplifico, aquí yo tengo aquí un reactivo A, significa que si el tanque está completamente mezclado, tengo concentración uniforme, efectivamente la concentración de ese reactivo va a ser la misma aquí, que si la mido aquí, que si la mido aquí, que si la mido acá, que si la mido acá. Y eso es importante porque si no
se diese de esa manera, yo tendría que tomar en cuenta en mi modelo no solamente cómo varía la concentración en función del tiempo, sino que también tendría que ver cómo varía la concentración en función de la posición de X, de Y y de Z. Y si se dan, o si lo pueden visualizar, eso complicaría las ecuaciones de balance de materia que hay que resolver, ¿no? Yo tendría que estar, aparte de meterle el método el modelo cinético, necesitaría ver cómo cambian los perfiles de concentración a lo largo y ancho del reactor. ¿Y por qué será importante? Pues yo necesito saber cuál es la concentración real la concentración de mis componentes en tiempo real, ¿no? Entonces va a ser distinta de si yo la mido aquí, si la mido aquí, si la mido acá. Por eso, este tipo de sistemas suelen contar con un agitador, con un impulsor, o incluso los mismos tanques de reacción cuentan con sistemas de baffles o deflectores, ¿no? ¿Para qué sirven esos? Pues conforme comienza a agitarse la solución o todo lo que tengan dentro del reactor, topen con los baffles o deflectores, y esos modifiquen o provoquen una circunstancia y mejoren el mezclado, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque simplifican demasiado las ecuaciones de balance de materia. Bueno, eso respecto a lo que nos mencionaba el manual, perdón, en referencia a suponer que se tiene un mezclado perfecto. Finalmente, nos mencionaba por ahí que necesitamos una expresión cinética y que la expresión cinética que vamos a revisar en esta práctica obedece a la ecuación de Monod, ¿sí? El balance de materia, ahorita regreso a las ecuaciones, el balance de materia me dice, fíjense bien, balance de masa, tasa de acumulación igual a tasa de producción. ¿Qué significa eso? Tasa de acumulación igual a tasa de producción. Pues esto en realidad, y de acuerdo a la presentación que les pasé hace unas semanas, es acumulación igual al término de reacción. Será consumo si hablo del reactivo, será producción si hablo de un producto. ¿Okay? Fíjense bien, el balance, en realidad vamos a realizar o a revisar dos balances de materia. El primer balance es para las células o para la biomasa, en donde la X mayúscula me denota la concentración de microorganismos o de biomasa, ¿sí? Entonces el balance dice, el cambio de concentración de células o de biomasa respecto del tiempo en este volumen de reactor es igual a Rx, donde Rx es la tasa, en este caso, de producción de células por volumen de reactor, ¿sí? ¿Por qué por el volumen? ¿Por qué aparece el volumen? Pues porque el balance lo estoy aplicando al volumen de reactor. Pero resulta que como el volumen de reactor es constante, pues yo puedo dividir toda la ecuación entre el volumen y se me cancelan estos términos, ¿sí? Y me queda dx en dt igual a Rx, ¿va? Esta es mi ecuación de balance de materia para la biomasa o para las células, ¿sí? Es la ecuación 2. Lo mismo podemos plantear para el sustrato, ¿sí? El sustrato en realidad va a ser las veces de mi reactivo, ¿sí? Cambio de concentración de sustrato respecto del tiempo es igual a una tasa de consumo de sustrato por el volumen de reactor. Igualmente, dividimos entre el volumen de reactor y la ecuación me queda ds en dt igual a Rs. Rs es la tasa de consumo, S es la concentración de sustrato, ¿sí? Entonces ya llevamos dos ecuaciones de balance, la ecuación 2 y la ecuación 4. Fíjense que estas ecuaciones en ningún momento hablan de un término de entrada o de salida. Yo no veo aquí un término que me maneje algún tipo de caudal de entrada, un caudal de entrada, o una concentración de entrada, o una concentración de salida. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un proceso por lote. Entonces, entradas y salidas no existen, solamente hay una carga inicial, ¿va? Bueno,
Pero, ¿qué es RS y qué es RX? RS y RX, pues son en realidad los términos cinéticos. Ok, me preguntan por ahí si alguien tiene problemas con lo que se supone estoy escribiendo yo en pantalla. ¿Sí se ve los rayones que estoy haciendo en pantalla? Sí, sí se ve. ¿Sí? Sí, profe. Yo sí. Bueno, las RS y las RX son los que les mencioné en las clases anteriores como las velocidades de reacción, ¿sí? Son las RIs famosas, velocidad de reacción. En este caso, y de aquí en adelante, como el curso es de dinámica de bioprocesos, vamos a estar hablando mucho de reacción o velocidad de reacción de consumo o velocidad de producción, ¿sí? Consumo de sustrato y generación de biomasa. ¿tá? Entonces, cinética de crecimiento, Rx, ojo con los subíndices, Rx, X es para la biomasa, es igual a mu por la concentración de biomasa. Y ahorita vamos a ver en específico qué es mu. Mu se conoce como la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento denotado por la ecuación de Monod. Esta ecuación de Monod que deriva de un modelo tipo Michaelis-Menten, en la cual me dice que esa tasa de crecimiento depende de una tasa de crecimiento específico, que se le conoce como mu m o mu max, tasa de crecimiento específico o de crecimiento máximo, por la concentración de sustrato entre una constante de saturación de sustrato más la concentración de sustrato. Entonces, Rx es todo esto. Es una ecuación de Monod. ¿sí? Esta ecuación de Monod, la verdad no sé si cuando llevan micro o biología, no sé, la ven, pero si no, estoy casi completamente seguro que la ven en la clase de bioreactores. ¿sí? Bueno, y finalmente, la RS, que viene siendo la tasa de consumo de sustrato, es igual a Rx entre un rendimiento, ¿sí? Este famoso rendimiento de biomasa sustrato. Este factor de rendimiento de biomasa sustrato, pues en realidad va a depender mucho de quién es la biomasa o de qué microorganismos tengo y quién es el sustrato, ¿eh? Por ejemplo, si yo lo que quiero es degradar, no sé, algún aceite, algún hidrocarburo, un aceite, ¿vale? Y lo pongo a degradar con distintos tipos de microorganismos de manera individual, pues cada uno de ellos me va a dar o me dará un rendimiento biomasa sustrato diferente, ¿sí? Entonces, este factor depende estrictamente del sistema biomasa sustrato o microorganismo sustrato, ¿sí? También, obviamente, si yo tengo un microorganismo y lo someto a degradar distintos sustratos o componentes, pues generará distintos rendimientos para cada uno de los sustratos. ¿tá? Si se fijan, RS es igual a Rx entre el rendimiento. Entonces, si yo sustituyo, por ejemplo, RS es igual a Rx, y Rx habíamos visto que es mu por X. Y mu es igual a la mu max por la concentración de sustrato entre Ks más S por X. ¿Sí? ¿Entre quién? Entre el rendimiento. ¿Sí? De tal manera que ustedes pueden ver aquí que RS y Rx están relacionados directamente. ¿Cuál es la única diferencia? El rendimiento. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan sus clases poquito de reactores o de micro, la cantidad o la forma en la que vaya creciendo, la velocidad en la que vaya creciendo la biomasa, pues en realidad depende directamente de cómo se va consumiendo ese sustrato. Es como los bichitos, los microorganismos, crecerán en la medida que vayan comiendo. ¿sí? Si no comen, si no tienen sustrato del cual alimentarse, pues estos no van a crecer, así de sencillo. ¿Vale? Fíjense bien, en resumen, yo cuento con dos ecuaciones de balance de materia. La ecuación 2
Perdón, la ecuación 2, la ecuación 4, y para la ecuación 2 y ecuación 4 respectivamente necesito de la ecuación 5, la ecuación 6 y la ecuación 7. Ok. Ok, fíjense bien. Tenemos pues dos ecuaciones de balances de materia y cada una de esas dos ecuaciones tiene un término cinético, que son dadas por las RS y las RX. Esas RS y RX corresponden a la velocidad de consumo de sustrato y producción de biomasa, y están relacionadas entre ellas por un parámetro que se conoce como rendimiento biomasa-sustrato o sustrato-biomasa, ¿sí? Y las cinéticas corresponden, o los modelos cinéticos que se utilizan corresponden a un modelo tipo Monod. Ese modelo tipo Monod, pues es un modelo típico o común en los sistemas biológicos, ¿va? A diferencia de, por ejemplo, el modelo de ley de potencias que les enseñé para los primeros ejercicios del simulador de Cox, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer o qué les va a pedir hacer el manual? ¿Sí? Dice ejercicios. Primero, estudie el efecto de la cinética al ir modificando valores a los parámetros de las constantes de saturación y el coeficiente de la tasa de crecimiento específica, μmax. Nos pide también hacer gráficos de consumo de velocidad de crecimiento, perdón, o velocidad de consumo contra la concentración de sustrato y también graficar Rx contra RS y hacer un análisis e interpretación de resultados. Bien, antes de pasar a hacer la modificación de los valores, lo primero que hay que hacer o lo primero que estaremos haciendo será pues hacer el caso base, ¿sí? El caso base parte de los datos que se presentan en la tabla 1. Todos estos datos los tienen en su manual, ¿sí? Solamente elaboramos ahí una presentación para que se vea un poquito más coquetón el asunto, y esa la voy subiendo en un ratito, ahorita la subo ahí a ti, ¿vale? Pero de su manual pueden ir tomando los datos. Ok, parámetros, tiempo de integración, 40 horas. Concentración inicial de biomasa y de sustrato, 0.1 y 10 kilogramos sobre metro cúbico, respectivamente. Constante de saturación de sustrato, 1 kilogramo sobre metro cúbico. Velocidad de crecimiento específico o máximo, 0.3, 1 sobre hora, no es litro sobre hora, es 1 sobre hora. Y el rendimiento biomasa sustrato de 0.8. ¿Okay? Estos datos son los que van a tener que utilizar para hacer el caso base. Entonces, primero hacemos el caso base y luego ya le entramos a la modificación de los valores. Cuando tengamos el caso base, analizamos la grafiquita, vemos qué pasa con la grafica. Y ahora sí nos ponemos a mover valores, ¿sí? A jugar o experimentar con esos valores vía barridos paramétricos. Recuerden que los barridos paramétricos me permiten visualizar ahí todas las simulaciones de manera simultánea y poder compararlas entre ellas, ¿sí? Bien. Les muestro cómo nos debe dar el caso base. Punto 1, 10. Bueno, más o menos, este no es el caso base porque están cambiadas las concentraciones, pero el comportamiento o el resultado de la gráfica nos debe dar algo similar a esto. La concentración de sustrato debe de ir cayendo de manera exponencial hasta que llega a un periodo en el que termina su concentración, se hace 0 y pues ya no cambia. Caso contrario, con la biomasa, pues parte de una pequeña cantidad de biomasa, y esta, conforme se va consumiendo el sustrato, pues va creciendo, hasta que llega un momento en el cual ya no cambia. Bien, esto es más o menos el resultado que les debe de dar. De forma cualitativa, no hagan caso a los valores numéricos, pero de forma cualitativa es lo que debe de parecer, ¿sí? La figura que les presento a continuación ya es una vez que nos ponemos a hacer los barridos paramétricos, y como ustedes verán, pues aparecen un chorro de líneas ahí. Bien, estas las analizamos después. Entonces, ¿qué hay que hacer?
¿Eh? Profe, tiene silenciado su micrófono. ¿Desde a qué horas? Desde que dijo que hay Desde que el hacer. inicio. Ah, perdón. Desde hace una hora. Bien, perdón, es que activé la cámara y desactivé el micrófono. ¿Qué hay que hacer? Pues resolver las dos ecuaciones de balance de materia, dos ecuaciones diferenciales ordinarias con sus respectivas cinéticas y hay que meterle los parámetros, ¿sale? Es la simulación más sencilla que vamos a hacer durante todo el semestre, así que comenzamos. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Se lo avientan ustedes? ¿Se lo avientan ustedes y vamos viendo o lo voy haciendo yo en silencio mientras ustedes lo hacen? Profe, si tiene las ganas Así, de hacerlo, no lo vamos a detener, ¿eh? Sí, profe, si quiere lo puede ir haciendo en silencio, no hay problema. Es que yo ya lo hice muchas veces, ya lo tengo hecho. Pero bueno, solo este lo voy a ir haciendo yo en silencio. Bueno, no, lo voy describiendo, pues. Lo voy a ir describiendo, pero lo voy a ir haciendo rápido, ¿va? Y ustedes, pues, lo van haciendo. Pues sí, lo van haciendo. Es que miren, si lo hago yo en pantalla así, ustedes lo que van a hacer es querer seguirme, querer hacer lo que yo hago ahí, ¿sí? Y así ustedes, pues si yo muevo rápido, ustedes, profe, ¿qué hizo? Se pierden, ¿no? Lo que quiero es que traten de hacerlo por ustedes mismos y luego ya vemos. ¿Cómo ven? O bueno, solo para hacer la primera, lo estoy haciendo yo y ya las demás ustedes tienen que hacerlo solo. ¿Estamos? Solo va a ser desde un principio, desde cero, ¿ok? Va. Sí, gracias, profe. Ok. Console, abran todo su console y comiencen a utilizar los datos que vienen en el manual. Ahorita lo único que ocupan es los datos del manual. Si quieren pongo el manual. Ok, del manual, les repito, la ecuación 2, la ecuación 4, la ecuación 5, 6 y 7. Con los datos de la tabla 1. Bueno, mientras abre mi console, déjenle echo un ojo a la presentación del Congreso. Por compuestos químicos que pueden tener un origen químico, cuidado, es indicales un químico. Cuidado, al final de todos los compuestos tienen diferentes propiedades, pueden ser tienen perfil psicológico diferente. Ok, va. Bueno, ya abrió mi console, entonces, como lo voy a ir haciendo yo, pues necesito que me vayan ayudando, que me contesten, ¿sale? Abro console y lo primero que tengo que hacer es seleccionar ¿qué? Empiecen a activar sus micrófonos, por favor. Tiene que seleccionar el model Wizard. Model Wizard, ok. Vale, entonces ahora ya que tenemos el Model Wizard, ¿qué sigue?
Seleccionar En cero dimensiones. dimensiones. 0 dimensiones. Y ahora, Global. Le pica global. va, pues, ecuaciones globales. Ecuaciones diferenciales ordinarias y álgebra diferencial. Ok, doble clic y lo selecciono. Ya que está ahí, voy a pedirle o voy a decirle qué estudio voy a hacer. Este es un estudio depende, evidentemente, ¿verdad? Lo selecciono y le doy Done. ¿Qué se hizo? Ok. Va, pues ya está abierto mi console en el módulo de... En el módulo de... Les estoy compartiendo toda la pantalla, ¿verdad? No solamente console. Ajá, sí. Bueno, ya está abierto mi console en el módulo de ODES. Lo que vamos a hacer, primero que nada, es irnos en el Model Builder de la parte superior hacia la parte inferior. Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionar parámetros. Recuerden que en parámetros van a ir cosas que no dependan de las variables dependientes ni independientes. Es decir, ni de concentraciones en este caso, ni del tiempo. Ok, entonces, primer cosa que tienen que hacer, eso vayan haciendo ustedes solitos, llenen los, en la sección de parámetros, pongan los datos de la tabla 1, ¿vale? Corran. Va, pues, F. Recuerden que entre corchetes pongo las unidades. Ah. Turf. Qué tronco está ahí. Ay, Dios. Ando muy torpe con eso. ¿Ya acabaron? Ya. ¿Ven? No me necesitan. Soy totalmente reemplazable.
Profe, ¿qué es YXS? Ah, es el rendimiento. Esa nada más pónganlo como una Y. No es necesario que pongan el XS. Profe, ¿y la D qué significa? ¿La qué? Sí es una D, ¿no? La que está ¿Dónde? abajo de la concentración de sustrato inicial. Una D. A ver, estoy en la tabla. ¿En dónde? Ah, no. Es que en el manual sí está. Oh, estoy loca, espere. A ver. Sí está en la práctica 1, ¿ah? En la práctica Sí, 4, parte 1. sí, creo. Ah, no. Ay, olvídalo ya. Estoy mal. Okay. Vale, el rendimiento es YX-S, ¿verdad? Pero si lo ponen así, le va a marcar un error de sintaxis aquí en parámetros. Nada más pónganle una Y. Y ya. Las unidades del rendimiento, si se fijan, son kilogramos sobre kilogramo. Entonces, son realidades adimensionales. Entonces, no es necesario que lo pongan. Lo pueden poner, lo voy a hacer en unidades, kilogramo entre kilogramo. Y pues eso se va a cancelar y me va a quedar sin unidades. Si se fijan aquí en valor, pues ya me aparece sin unidades. ¿Sale? Ok, entonces ya cuando están los parámetros, lo que sigue es irnos aquí a componente 1, en el Model Builder lado izquierdo, y en definiciones dar clic derecho y seleccionar variables. Recuerden que en variables va a ir todo lo que pueda depender de nuestras variables dependientes e independientes. En este caso, lo que tenemos nosotros, de acuerdo a nuestras ecuaciones, pues son las Rx, la Rx y la Rs. Entonces pongan la ecuación 5, 6 y 7. Aquí, viendo lo que estoy señalando en el manual, ¿por qué voy a meter esas ecuaciones en variables? Ah, porque Rx dice que depende de que es igual a mu por X. X es la concentración de biomasa en cualquier tiempo. ¿A qué me refiero en cualquier tiempo? Pues efectivamente en cualquier tiempo porque se va recalculando para cada paso de integración. La biomasa, conforme vaya consumiendo el sustrato, pues va incrementando y este valor varía con el tiempo. Además, mu depende de la cantidad o concentración de sustrato, ¿sí? La cual también se va recalculando con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque los microorganismos se la van comiendo, van consumiendo ese sustrato, ¿sí? Entonces, Rx, mu y Rs, obviamente Rs cambia porque depende de Rx. Entonces, estas tres ecuaciones van en variables. ¿Va? Vamos a ponerlas. Vamos a poner aquí, manden. En la ecuación 6, mu n es mu máximo, ¿verdad? Es mu max, sí, es mu max. Una recomendación es que pues cada quien utiliza luego su nomenclatura propia, ¿no? Obviamente, a veces en las ecuaciones hay símbolos que no podemos poner en el simulador o los subíndices, etcétera. Entonces ahí ya cada quien debe ser consistente con lo que está en las ecuaciones y su forma de escribir el problema, ¿va? Entonces voy a poner Rs es igual a mu por X. Obviamente ahorita me va a salir un chorro de... Ay, Dios. Me va a salir un chorro de errores. Me va a decir que no conoce muchas cosas. Pero ustedes sigan. Y luego ya los corregimos o checamos. Profe, pero ¿no es Rx igual a mu por X? Ah, sí. Estoy mal. Rx igual a mu por X. Ok. Sí, muy bien. Y Rx, fíjense bien, es igual a velocidad de consumo, perdón, velocidad de crecimiento. Mu es igual a, ¿cómo le puse? M max, mu max por S. Ojo, lo que va aquí en variables como X y como S, no es X0 ni S0. Recuerden que las X0 y las S0
Únicamente son los valores iniciales, tanto de X como de S. Valores iniciales de las variables dependientes. Si ustedes le ponen aquí X0 y S0, cuando resuelvan las ecuaciones diferenciales no va a haber cambios. Todo va a aparecer como constante. Entre constante de saturación más S. Ay Dios, faltó cerrar un paréntesis. Y esta será velocidad de consumo. Ah, no, perdón, este es... Disculpen, ando muy distraído. RS sí es la velocidad de consumo de sustrato y RS es igual a RX entre el rendimiento. Ok. Déjenme checar. Sí, ok, sí, está bien. Ya una vez que pusimos las expresiones de velocidad de consumo y de crecimiento, y la velocidad de crecimiento específico que es mu, si yo pongo el cursor sobre mis variables, se fijan que aparece como variable desconocida S y también la variable desconocida X. Bueno, ok, eso es porque no las hemos definido. Recuerden que dado el módulo que estamos utilizando de COMSOL, primero llenamos parámetros, variables y luego en Global ODS y DAES, en el lado izquierdo del Model Builder, ahí vamos a definir a mis variables tanto dependientes como independientes. Entonces, vámonos a Global ODS y aquí en ecuaciones globales me aparece columna 1, nombre de la variable. Columna 2, función. Columna 3, valor inicial de la variable dependiente. Columna 4, variable inicial o valor inicial de la primera derivada de la variable dependiente. Y finalmente, descripción. Cosa importante, definir las unidades. Entonces, primera ecuación. Voy a escribir la primera ecuación que corresponde, creo, a la ecuación 2, que es el balance de materia para la biomasa. dx en dt igual con rx. Entonces, mi variable es x. X mayúscula, mi concentración de biomasa. Ahora, ¿cómo debe de ir escrita? XT menos RX. Ok. Va. XT menos RX. ¿Por qué menos? Porque tenemos que igualarla a 0 la ecuación cuando la metamos ahí. Ok, muy bien. Debe de ir igualada con 0. ¿Sí? Valor inicial, X0. Lo definimos en parámetros. Traigo un problema. En vez de darle Enter, le aprieto al Tab. Y pienso que me lo anota y me borra todo. Ok. Valor inicial. Descripción. Pues aquí le voy a poner concentración de biomasa. Concentración de biomasa. Lo mismo hay que hacer para el sustrato. ¿Cómo se llama? S mayúscula. ¿Cómo debe de ir la ecuación? Vamos a checar la ecuación 4. La ecuación 4 dice ds en dt igual con rs. Fíjense bien, aquí yo tengo, bueno, voy a escribir esta y luego me regreso a variables, tengo un error. Ok, eso sería igual st menos rs. ¿Estamos de acuerdo? Come on. Okay. Sí, profe. Me equivoco de tecla. Ok, valor inicial es 0. ¿Sí? Ok. Entonces, S es la concentración de sustrato. Bien.
Me voy a ir a variables porque yo cometí un error aquí. RS no es igual a RX entre Y. Me voy a ir a la ecuación. La ecuación 7 dice, RS es igual a menos RX entre el rendimiento. ¿Quién me dice por qué lleva un signo de menos? Porque se va a consumir. Porque se va a consumir. Entonces, si es un reactivo, el sustrato en realidad es un reactivo, debe de ir con un signo negativo, ¿no? Eso significa que va a decrecer. Aquí en variables me faltó poner el negativo. Ojo, es común que el signo negativo lo encuentren directamente en la expresión cinética, así como aquí, o que el signo negativo lo incluyan en el balance. ¿A qué me refiero? Me regreso a las ecuaciones del manual. Y dejen ver si me permite rayar sobre esto. Ah, no. Ok, espérame. Ok, fíjense bien. Yo tengo dos ecuaciones diferenciales. Dx en dt igual a Rx. Y tengo ds en dt igual a Rs. ¿Sí? Pero Rs en realidad es igual a menos Rx sobre el rendimiento. De tal forma que si yo la sustituyera directamente tendría ds en dt igual a menos Rx sobre y. Entonces el signo negativo aparece directamente en la ecuación diferencial. Siempre para los reactivos recuerden que debe de ir un signo negativo, si no la concentración no va a disminuir. ¿Estamos? Ahora, también yo podría sustituir lo que vale Rx, ¿no? Pues sería igual a menos mu por x entre y, pero mu también lo podría sustituir. Sería igual a menos mu max por s por x entre el rendimiento por ks más s. Si se dan cuenta, una vez que yo sustituyo todo en la ecuación diferencial, pues queda una ecuación diferencial más grande. ¿Por qué no lo hacemos así? Pues porque a veces es más simple poner cosa por cosa, ¿no? Agruparla. Ahorita la ecuación diferencial o los términos que estamos metiendo en la ecuación pues son poquitos. Los pudimos haber metido de forma directa, ¿sí? Pero si la ecuación se hace más grande, o tenemos una ecuación que incluya más términos en el balance de materia, qué sé yo, escribirla completa, sustituida toda, a lo mejor nos causa problemas, ¿no? Entonces mejor hacerlo así de esta manera seccionada. ¿Okay? Bueno, ¿sí ven dónde va el signo? ¿Sí lo entienden? Espero que sí. Sí, profe. Bueno, me regreso al de COMSOL. ¿Sí? Ya voy acá en las ecuaciones. Ya metí las ecuaciones. Ya le dije quién es mi variable dependiente, que es biomasa y sustrato. Y obviamente por default, pues el tiempo es mi variable independiente. Le di valores iniciales, pero aún me dice inconsistencia en las unidades. Claro, porque no le he dicho que unidades tienen X, ni S, ni tampoco el término fuente. Entonces, vámonos a la parte de abajo y donde dice unidades. Unidades de la variable dependiente. ¿Qué unidades tiene mi concentración de sustrato y de biomasa? Kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico, es concentración másica, ¿sí? Entonces, aquí hay que buscar unidades de concentración. Pues recuerden que en esta versión nueva de COMSOL 5.3, aquí donde aparece el lapicito como una tabla, le dan clic y buscamos las unidades. También nos dice que hay una opción de filtrar. A lo mejor si yo le pongo concentración, me las da por default. Me las busca. ¿Ok? ¿Ya vieron? Le di concentración aquí en filtrar y me aparece en mol sobre metro cúbico y en kilogramos sobre metro cúbico.
Selecciono esta. ¿Por qué? Porque tengo concentración másica. Bien. Ahora me pide unidades del término fuente. Dale, ¿quién me dice las unidades del término fuente? Profe, ¿no sería kilogramos sobre metro cúbico por hora? Ok, correcto. Las unidades serían... ¿Totalmente de acuerdo? Ok, las unidades son... Si yo tengo, por ejemplo, dx en dt igual a rx, recuerden que todo lo que está del lado derecho de la igualdad, todo eso es el término fuente. Término fuente o en Thomson lo encuentran como source term. Perdón. Entonces, si la concentración está en kilogramos sobre metro cúbico, pues dividido entre las unidades del diferencial del tiempo, son kilogramos sobre metro cúbico por hora. Por lo tanto, todo lo que esté del lado derecho debe tener las mismas unidades. Entonces, unidades del término fuente, kilogramos sobre metro cúbico por hora. Vámonos a Consol, y si no las encontramos, pues directamente le damos aquí. Definir unidad del término fuente. Le doy ahí y la voy a escribir. Unidad, kilogramo sobre paréntesis metro cúbico por hora. ¿Por qué el paréntesis? Porque si no le pongo el paréntesis, la hora la va a subir a multiplicar con el kilogramo. ¿No? Le doy Enter y ya están fijas las unidades, tanto del término fuente como de la variable dependiente. ¿Va? Me regreso a la parte superior. Si se dan cuenta, a mí ya me aparece en color negro. ¿A ustedes también? Ya. Sí, también ya. ¿Qué nos falta? El estudio del tiempo. Definir el tiempo. Ok, muy bien. Pues vámonos al lado izquierdo, donde dice estudio 1, paso 1, dependiente del tiempo. Unidad del tiempo está en segundos, pero lo voy a cambiar a horas para poderlo leer mejor. Entonces cambio de segundos a horas. Esto nada más es para facilitar la comprensión de las gráficas, que me los arroje los resultados en horas y no en segundos. Y ya. Me pide tiempos, el rango. Me voy aquí al lado derecho en el botón que dice rango y selecciono el método de entrada. Recuerden que yo de preferencia le sugiero el número de valores. Entonces, que empiece en 0, que termine en TF. TF lo definimos en parámetros. Que me haga mínimo 100 pasos de integración. Le aprietan a reemplazar y aquí ya me puso. El rango va de 0 a 100, F menos 0 es 100. Entre 99 significa que tengo 100 pasos de integración. 100 pasos de integración. ¿Ah? Ok. ¿Vamos bien? Pues ya lo único que nos queda es resolverlo. Entonces, denle resolver, denle compute en cualquiera de las opciones que les presenta. Le dan compute y en un segundo ya va a estar resuelto eso. Ahí está. 2 segundos, perdón. Profe, ¿Dónde? es que me perdí en dónde llevaba el signo negativo de lo de la que el sustrato se estaba consumiendo, pero en dónde Ok. iba. Cheque mi pantalla en variables. Ujú. Variables en RS. RS es igual a menos RX sobre Y. Ok, gracias. Nada. Ya que estoy aquí y antes de pasar a la gráfica, si se fijan, en variables todo está en color negro, significa que nuestro análisis dimensional es adecuado. ¿Sí? Las RX, vean las unidades, la RX y la RS, kilogramos sobre metro cúbico por segundo. La mu es 1 sobre segundo. Eso está bien, es correcto, es consistente. Bueno.
Ok. ¿Ya todos tienen su resultado? Me espero. Ya. Sí, profe. Muy bien. Bueno, la gráfica que por default Thomson me hizo es un grupo de gráficas en una dimensión que está aquí en el lado izquierdo. Es una gráfica de variables globales. ¿Por qué globales? Porque las ODEs son precisamente variables globales. Ok, la línea en color, dejen cambio, muevo esta leyenda, la voy a decir que me la ponga en la parte... Acá. Que me lo ponga en la parte inferior derecha. Ok, ahí está. Bien. La línea verde corresponde a la concentración de sustrato. La línea azul corresponde a la concentración de biomasa. ¿Sí? Bien. Si ustedes se dan cuenta, el sustrato tiene una concentración que es mucho mayor que la de biomasa al inicio. Aquí es 0.1, acá es 10. La concentración es 100 veces mayor. No, sí, 100 veces mayor en relación a la de sustrato que la de biomasa. Comienza el tiempo de reacción y la biomasa comienza a consumir el sustrato, ¿sí? Y empieza a reproducirse, por así decirlo. Empieza a reproducirse la biomasa con una, vamos a decirle, con una velocidad relativamente lenta, por ejemplo, de 0 a 5 horas, podemos decir que es una velocidad moderada o lenta, y a partir de ahí comienza una cosa que se llama crecimiento, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Crecimiento exponencial, ¿no? ¿Se acuerdan? Comienza una fase de crecimiento exponencial. Ya cuando llegamos a los 17 horas más o menos aproximadamente, el crecimiento se detiene y la concentración de biomasa permanece constante, más o menos arribita de 8 kilogramos sobre metro. Y de aquí ya no cambia. ¿Qué pasa con el sustrato? Voy a la línea verde. El sustrato, una vez que comienza la reacción, comienza a consumirse relativamente lento. Igual, a partir de las 5 horas para abajo, comienza a decaer exponencialmente su concentración hasta que finalmente llega a un valor de 0, por ahí de las 17, 18 horas, y pues obviamente ya una vez que llega aquí, ya no cambia su concentración, ¿por qué? Pues ya no hay nada, ya se acabó. ¿Sí? Bien, ustedes identifican que esto es una cinética muy común, es una cinética convencional, tipo Monod, ¿sí? En donde el sustrato es consumido y la biomasa presenta varias fases. Una fase que se llama fase ¿qué? ¿Cómo se llama la primera fase de crecimiento? Exponencial. La de adaptación, ¿no? Adaptación. La fase de adaptación. Adaptación. Fase de adaptación y luego una fase de crecimiento exponencial y luego llega una fase estacionaria. Declinaria. Y eventualmente puede haber una fase de Muerte. De muerte o de decaimiento, le llaman, ¿verdad? Ok. Bien. Entonces, fíjense, ya que resolvimos el modelo, pues obtuvimos estos perfiles de concentración. Y estos perfiles de concentración ustedes ya los habían visto en reactores de microbiología. Fase lag, fase de adaptación, fase exponencial y la fase estacionaria, ¿sí? Bien, ¿por qué obtuvimos esta forma en los perfiles de concentración? ¿Quién me dice por qué tienen esta forma precisamente los perfiles de concentración de sustrato y de biomasa? Pues porque el sustrato decae mientras... ¿cuál era el otro? Biomasa. La biomasa aumenta cada vez que se consume el sustrato, ¿no? Ok, ¿y quién me dice eso? Pues la ecuación global que pusiste al inicio. La ecuación cinética, el modelo cinético que está definido acá, ¿sí? Este modelo cinético. Algo que deben de tener en claro es que los resultados que su modelo o los resultados que ustedes van a obtener están dictados por cómo está escrito el modelo, ¿sí?
Si el modelo cinético que utilizan es un modelo tipo Monod, pues los resultados van a tener esta forma, la forma de acuerdo a la ecuación que ustedes le meten, ¿vale? Es un error bien común que la gente una vez cuando hace sus experimentos, hace unos experimentos y obtiene ciertos datos, ciertos resultados, y él tiene un modelo, el cual quiere ajustar, quiere hacer que los datos ajusten a su modelo, y pues no, ¿no? Recuerden que los modelos deben de ajustarse a los datos experimentales, no los datos a los modelos, ¿no? Entonces, como nosotros estamos empleando un modelo ya predefinido, pues los resultados deben de tener cierta forma, la cual corresponde a cómo se construyó, a los términos, y a los valores y a las variables que involucra dicho modelo. En este caso, el modelo cinético de Monod. ¿Ok? Bien. Por ahí, en los ejercicios les pedía ver, graficar mu contra la cantidad de sustrato y Rx contra Rs, ¿sí? También les pide modificar algunos valores. Bien, antes de pasar a la modificación de los valores, vamos a construir esos dos grafiquitos que les pide. Construimos los gráficos y ya en la siguiente clase hacemos el análisis, el barrido paramétrico y los analizamos. Entonces, fíjense bien. Para construir los otros gráficos, nada más los vamos a construir, no los discutimos. Me voy aquí en el lado izquierdo y en el grupo de gráficas que ya está hecho, le voy a dar clic derecho y le voy a dar duplicar. ¿Sí? Le voy a dar duplicar para ahorrarme trabajo. ¿Sí? Si quieren le cambio el nombre. Ya una vez que lo duplico, le puedo cambiar el nombre. Le voy a decir que... ¿Mande? ¿Dónde? ¿Cómo lo hizo, profe? Es que no se ve en la pantalla. Ok, va. Se perdió un momento el cursor. Ok. Model Builder, lado izquierdo, grupo 1 de gráficas. ¿Sí? Clic derecho. Sí. Ajá. Clic derecho y le dan duplicar. Duplicar. Okay. Como yo ya lo hice 2 veces, ya tengo 3 grupos de gráficas. Está bien, me sirven los 3. ¿Sí? Al primer grupo de gráficas, si quieren, pónganle nombre de... Le pueden cambiar los nombres, ¿no? Concentración. Al segundo grupo de gráficas, creo que nos pedían que fuera mu contra S. Y el tercer grupo creo que era RS contra RX. Aquí nada más le estoy cambiando los nombres. ¿Sí? No pasa nada, nomás cambié los nombres. Si se fijan, son igualitos los grupos de gráficas entre ellos porque nada más los dupliqué, los copié y pegué. ¿Sí? Va. Los copié y pegué. Entonces, vámonos al segundo grupo de gráficas. Yo le puse mu contra S. Nada más voy a checar en el manual que si era eso lo que me pedí. Ok, mu contra S. Entonces, fíjense bien. Model Builder, lado izquierdo, segundo grupo de gráficas, selecciono donde dice global, global 1. Ahí. Ok, en global 1 me voy a la ventana de settings, a las opciones, y aquí voy a cambiar la información. Yo ya no quiero que me grafique concentración de biomasa y de sustrato contra el tiempo. Quiero que me grafique mu contra la concentración de sustrato. Entonces, voy a borrar lo que tengo en la información de entrada de mi tabla del eje Y. ¿Cómo la borro? Puede ser borrarlo normal, con suprimir cada entrada, o aquí abajo hay un botón que dice borrar todo, que es una escobita. Borro la tabla. Entonces ya no tengo información en el eje Y. Voy a agregarla. Me voy aquí donde dice agregar expresión. ¿Sí? Le doy clic y me aparece una ventana que dice modelo, definiciones globales, solver, componente 1, definiciones. En definiciones está variables. Ahí en variables me va a aparecer mu, comp1.mu. Entonces le dan doble clic a esa y les va a seleccionar mu, que es la tasa de crecimiento. Bien. Ok, entonces ya tengo a mu en el eje Y, pero la gráfica que me piden es mu contra concentración de sustrato. Ahora me voy a ir abajo,
en esta misma ventana de settings, y en datos del eje X voy a cambiarlo. Por default me aparece parámetro tiempo. Le doy clic aquí y voy a ponerle expresión. Selecciono expresión. ¿Qué expresión quiero? Si se fijan aquí por default me puso comp1.x. X mayúscula es la concentración de biomasa. ¿Qué es comp1? Pues comp1 es nada más el identificador que le dio a mi modelo acá. ¿Se fijan aquí? Entonces, puedo reemplazarla o puedo simplemente teclear de aquí, le voy a borrar la X, le voy a poner la S. La voy a graficar contra la concentración de sustrato. ¿Sí? ¿No hubo dudas? Bueno. Nos vamos acá. Profe, ¿lo puede volver a repetir, por favor? Claro. Lo voy a poner como estaba. Ok, para el eje X estaba por default el tiempo, aquí en parámetro. Le doy clic aquí, yo ya no quiero graficar contra el tiempo, quiero graficar contra otra cosa. Entonces selecciono expresión. Y por default a ustedes les apareció aquí comp1.x. Si no les apareció eso, no importa. Yo lo que hice fue ahorita teclear comp1.s. ¿Sí? Si no lo quieren hacer así, pueden aquí mismo está el botón de reemplazar, reemplazar expresión. Le dan clic ahí y aparece nuevamente la ventana con todas las variables que existen. Entonces, en componente 1 aparece Global Odds Dice. Recuerden que en Global Odds Dice van a aparecer todas sus variables dependientes e independientes. Entonces, le dan clic aquí y seleccionan comp1.s. ¿Sí? Y ya en automático la reemplaza. Ya está. ¿Sí, Pi? Bueno, ya nada más acá en la parte superior le dan plot y les aparece la gráfica. La gráfica... ¿Qué diferencia tiene que le pongamos en plot o que le pongamos en compute? Solo es que, pues, con plot es como que en realidad no le cambiamos ecuaciones ni nada. Y No. ya con el otro, si se las hubiéramos cambiado. Sí, plot es nada más para con la información que ya generó de haber corrido, hacer gráficas. Y compute es, si yo le movía algo acá a mi programa, una ecuación o un parámetro, vuelve a recalcular. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, si lo cambiáramos a alguna ecuación y le damos a plot, no, en realidad pues no nos va a cambiar lo que haya hecho, nada más lo va a graficar otra vez. Ajá, exacto. Se queda con la información de la última corrida, la última simulación. Ok, entonces aquí está ya mu contra concentración de sustrato. No la voy a analizar. Vamos a hacer el otro grupo de gráficas, el de RS contra RX. Hagan lo mismo. En el eje de las Y van a poner a RS y en el eje de las X a RX. ¿Va? Háganlo solitos. Yo lo haré en silencio. Muy bien, profesor. Ok, ¿ya terminaron? Sí. Sale, pues. Ya. Va, miren. Ahora sí, déjenme ver qué hora es. Nada, si alcanzamos. Así rápido. Me voy a ir a la segunda gráfica de mu contra S. ¿Qué es mu?
Mu en realidad es la tasa o es la velocidad, la tasa de crecimiento, lo pueden ver así como la tasa de crecimiento. Me voy a la ecuación. Tasa de crecimiento específico. ¿Qué es esto? Mu. Nada más una pregunta, ¿no era versus RX? Oh, yo me confundí. ¿En cuál? ¿En la 2 o en la 3? En la 2. La 2 dice graficar mu versus S y RX versus RS. Ah, ok, ya, gracias. ¿Sí? Ah, ok, les decía entonces, mu me dice, mu es igual a la mu max, que es la velocidad máxima de crecimiento, es una constante propio del organismo, por la concentración de sustrato entre Ks más S, donde Ks es una constante de saturación propia del modelo de Monod, y pues esa es la concentración de sustrato. Y bueno, lo que quiero que vean en esta gráfica es cómo esa velocidad de crecimiento o de consumo, si lo quieren ver así, depende directamente de la concentración. Díganme, ¿cuánto vale esa velocidad de consumo cuando la concentración de sustrato es 0? Pues 0 también, ¿no? 0, ¿sí? Si yo veo aquí, cuando la concentración de sustrato vale 0, la velocidad de consumo de sustrato y por ende la de crecimiento de biomasa, pues va a ser 0. Pero conforme aumenta la concentración de sustrato, pues esa velocidad de consumo y de generación de biomasa, obviamente, pues se va incrementando, ¿sí? Hasta que llega a un valor casi asintótico, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, a este valor de 10, la generación o la velocidad de consumo de sustrato o de generación de biomasa llega a un valor casi asintótico, casi constante, ¿sí? ¿Qué me dice ese modelo? Entre más sustrato haya, pues más rápida va a ser esa velocidad de consumo y de generación, por ende, ¿sí? Pero también llega a una especie de valor límite, ¿sí? Eso está asociado con una cosa que se llama constante de saturación. Para su reporte, como esta es la primera práctica, y aunque solamente les pide modificar μm y valores de Ks, ustedes me tienen que decir en qué consiste ese modelo de Monod. En el reporte, aparte de meterle nada más las n simulaciones que vayan a hacer, tienen que explicarme por qué pasa lo que pasa cuando mueven esos parámetros y todo va a ir originado a lo que significa el modelo de Monod. Entonces me tienen que decir qué onda con la mu max y qué onda con la Ks, con la constante de saturación. Y también qué onda con el rendimiento. En la otra gráfica, la que está aquí, RS versus RX, bueno, puse RS en las Y y RX en las X. Y lo pusieron así, si no lo cambio, no importa. El chiste es que les da una línea recta, ¿no? Bueno, yo puse RS contra RX, ¿sí? Velocidad de consumo de sustrato contra velocidad de crecimiento. Y lo que obtengo es una línea recta con pendiente negativa. Pues eso está bien fácil. Si yo me voy a la ecuación 7, me dice RS es igual a menos RX entre el rendimiento. Bien sencillo. El rendimiento o la velocidad de consumo de sustrato y la velocidad de crecimiento de biomasa están relacionadas directamente por el rendimiento. Si yo hago esto como una ecuación de línea recta, pues obtendría más o menos algo así. Obtendría más o menos algo así. La ecuación dice Rx igual a menos, no, perdón, RS igual a menos RX sobre el rendimiento. ¿Bien? El rendimiento biomasa sustrato. ¿Bien? Si yo hago una analogía a una línea recta, Y igual a M por X más B. ¿Quién viene siendo Y? RS. ¿Quién viene siendo X? La RX. Y la pendiente vendrá siendo 1 entre el rendimiento. Entonces, la gráfica que nos piden hacer aquí,
precisamente define el rendimiento, ¿sí? Cuando yo grafico las velocidades de consumo contra las velocidades de crecimiento, la pendiente de esa línea es el rendimiento, ¿sí? ¿Qué me relaciona el rendimiento? Eso me lo tienen que decir o investigar directamente para el reporte, ¿sí? No es otra cosa más que, cuánto de lo que hay de sustrato los microorganismos pueden asimilarlo y transformarlo, utilizarlo como energía para después su eventual duplicación o replicación más bien. ¿Sale? ¿Sale? Sí, profe, va. Sí, profe. Ok. Fíjense. Entonces, guarden ese archivo. Esa es su primer práctica. La siguiente clase, llegó el lunes, vamos a hacer los barridos paramétricos y vamos a hacerle un poquito ya más de análisis. Tráiganse de tarea, así como investiguen y leve, qué onda con la MuMax, la KS y el rendimiento, para poder interpretar mejor, un poquito mejor los resultados con el barrido paramétrico. ¿Va? Bueno, Ok. si no tienen ninguna Sí, duda, profe. pues ya los dejo y que pasen bonita semana. Coman Doritos, rufles, papitas y denme su taza. ¿Vale? Cuídense mucho. Va, Gracias, profe. Gracias, Gracias. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Adiós. Bye. Bye. Bye.